La mañanera de Ángel correspondiente al jueves de esta semana. Voy a comentar con usted algo que sin duda se ha dado cuenta de ello. No sé si usted leyó completa la larguísima entrevista que concedió hace ya varios meses López a el periódico La Jornada. Una entrevista de 4 páginas de ese periódico, con letra apretada, un tipo de letra pequeño, y en un momento, ante pregunta específica, López respondió que si por él fuera, desaparecerían las Fuerzas Armadas y todo sería una Guardia Nacional. Si no recuerda usted esta respuesta de López, le suplicaría encarecidamente en el buscador de su preferencia que ponga ahí entrevista a López o al presidente, como guste usted, en el periódico La Jornada. Y ahí busque usted esta respuesta. Al paso de las semanas y meses, una vez que pasó la euforia de esta entrevista y particularmente de esta respuesta, las cosas retomaron su cauce y empezamos a ver una serie de situaciones raras, por decirlo menos. En primer lugar, la forma atropellada como se empezó a constituir la Guardia Nacional, que en realidad siguen siendo militares, soldados que los trasladaron de una institución a otra, tanto de la Marina Armada de México como de las Fuerzas Armadas, del Ejército específicamente. Les cambiaron de uniforme, pintaron algunas trocas ahí, el mismo armamento, y ya son la Guardia Nacional. Pero, en la práctica, tanto la Marina Armada de México como el Ejército quedaron mermados en lo que se refiere a número de efectivos. En el caso de la Fuerza Aérea sucede más o menos lo mismo. Muchos de ellos prestaban sus servicios en las aeronaves propiedad del Estado Mayor Presidencial o del gobierno federal en términos generales, no de la Fuerza Aérea. También hoy están desocupados, no sé si están realizando alguna otra actividad, dándole cera y polish a los aviones que están esperando un cliente, una víctima para que los compre, salvo cuando hay que ir a traer a un dictadorcito de pueblo como es Evo Morales, sacarlo junto con algunas cajas, ahí quién sabe qué tendrían estas cajas, y traerlo a cuerpo de rey desde su país, donde es ahorita ya acusado de un conjunto de delitos no menor y ya tiene ficha azul de la Interpol para capturarlo. Pero luego empieza el aeropuerto de Santa Lucía, y que si les iba a dar contratos a algunas compañías que habían estado en el Naim y se cancelaron sus contratos, pero que les iba a dar, etcétera, y al final de cuentas les hicieron, como dicen en mi tierra, les pintaron un violín por la ventana. De tal manera que dice López, eso lo va a construir el Ejército. Y ahí entran una serie de elementos jurídicos que se los pasó por el arco del triunfo, porque además se supone que van a administrar ellos ese aeropuerto, violando la ley de aeropuertos vigentes. Pero bueno, para López usted sabe que solo le falta violar la ley de la gravedad, pero ya está tomando cursos por correspondencia sobre cómo levitar. Y por si esto no fuere suficiente, de repente, en un acto de un dispendio de recursos absurdo en las condiciones actuales, le ordena al Ejército que construya en un plazo, si no estoy equivocado, en un año, que construya 1.300 sucursales del Banco del Bienestar. Lo que antes era el Banco del Ahorro Nacional, etc. Ahora se llama Banco del Bienestar y va a tener 1.300 sucursales. Y ya le presentaron algunos diseños de esas sucursales y las va a construir también el Ejército. Vamos a hacer caso omiso de la infraestructura
que existe propiedad del gobierno federal, que son las oficinas de telégrafos nacionales y de correos prácticamente en todo el país, que ahí podrían ponerse en una pequeña área donde estuviera un escritorio, una computadora o 2 o 3 dependiendo de la demanda, y de esa manera ahorrarse miles de millones de pesos que en este momento son valiosísimos. O también utilizar la infraestructura en algunas regiones de las tiendas Conasupo o algunas cadenas de supermercados, etcétera, como hacen los bancos privados, lo que se llama corresponsales bancarios. Pero no, 1.300 sucursales del Banco del Bienestar para que él vaya y las inaugure y se tome la foto y estén pintadas con la cromática diseñada para este gobierno, etcétera. Pero, repito lo importante, eso lo van a construir elementos del ejército mexicano. Muy bien. Recordemos ahora aquella entrevista. Cuando dijo él, si por mí fuera, él dijo fuera, en realidad si por mí fuere, yo desaparecería las Fuerzas Armadas y solo quedaría la Guardia Nacional. Esa idea perversa, digna de alguien que no entiende lo más elemental de la gobernación y del papel del Estado y de cuáles son sus elementos constitutivos fundamentales, tiene la idea desde hace muchos años, no crea que de ahorita, de desaparecer al ejército específicamente. Como no lo puede desaparecer porque dijo él, bueno, hay oposición. Sin embargo, usted puede, proponiéndoselo, desaparecer las Fuerzas Armadas sin desaparecerlas. ¿Cómo? Muy sencillo. Póngalos de albañiles, de electricistas, de operadores de maquinaria pesada de la construcción y sustráigalos de las actividades que son consustanciales a las Fuerzas Armadas. De esa manera vamos a tener muchos albañiles, vamos a tener muchos electricistas, muchos plomeros disciplinados, responsables, pero vamos a tener menos soldados. ¿Y qué va a significar eso? Que los que están contentos, aplaudiendo, son los delincuentes, son los grupos que tienen asoladas a vastas regiones del país y hacen y deshacen sin control alguno. Vea usted la perversidad de López. Como no puede desaparecer al ejército, lo manda a realizar actividades que no les corresponde, que no es su actividad fundamental. ¿Qué va a pasar en la medida que los delincuentes agarren más y más fuerza y no lleguen los abrazos para detener sus actos criminales? ¿Qué va a pasar si ya el ejército, los soldados, van a andar de albañiles, de plomeros, de yeseros, de rezaradores, etcétera? Eso no le importa a López. Lo que López quiere, y lo dijo en esa entrevista con La Jornada, casi en un acto fallido, diría Sigmund Freud, que dijo lo que no quería decir, pero que sí lo pensaba, lo tiene en su mente: desaparecer al ejército. ¿Qué va a pasar ante esa estrategia perversa de López? ¿Cuánto tiempo aguantará el ejército? Seguramente ya se dieron cuenta de cuál es el objetivo perverso a alcanzar por parte de López: sustraerlos prácticamente a todos de las actividades que, como dije, son consustanciales a un ejército. Resulta entonces que ni siquiera vamos a tener ejército para los desfiles. ¿Quiénes van a desfilar el próximo 16 de septiembre? Van a andar algunos albañiles con alguna cuchara ahí, algunos ladrillos, poniendo paredes. ¿Ese es el ejército que quiere tener López para defender a la sociedad de estas bandas delincuenciales? ¿Ese es el ejército que quiere tener cuando el Estado día con día está perdiendo presencia y autoridad en amplias y vastas regiones del país? Hay que poner mucha atención a este proceso, cuyo único objetivo perverso, no me cansaré de repetir eso, perverso ese objetivo de desaparecer a las Fuerzas Armadas, específicamente al ejército. ¿Cómo? ¿Licenciándolos a todos? ¿Enviándolos a sus casas? No, poniéndolos a hacer
aquellas actividades que no son consustanciales a su naturaleza de ejército. Vean ustedes esa perversidad de López. No quiere tener obstáculo alguno. Y recuerdan ustedes, hará unas cuantas semanas cuando habló del golpe de Estado, de los conservadores y esto. Para que haya un golpe de Estado como él lo entiende en el sentido clásico, viejo, tiene que haber fuerzas armadas que rompan el orden constitucional, cierren el Congreso y tomen ellos el poder. Pero si ese ejército lo voy debilitando y va a haber puros albañiles, electricistas, plomeros, operadores de bulldozer, de trascabos, etc., pues entonces se reduce, según él, la posibilidad, la probabilidad de que le den un golpe de Estado. Vea usted, primero la perversidad y segundo, el infantilismo de esa forma de pensar. Con un presidente así, con esas ideas, ¿usted piensa que vamos a llegar a puerto seguro? Prácticamente cada ocurrencia de López desestabiliza poco a poco, un poco más, pero poco a poco, al país. Degrada el ambiente de civilidad política y hunde económicamente más al país. ¿Qué le puedo decir ya del porcentaje de crecimiento del Producto Interno Bruto para este año y el siguiente? ¿Qué le puedo decir ante la escasez más que evidente de recursos que si nos alcanzan para mayo o junio del año próximo va a ser un triunfo? Ese es López. Yo lo siento por aquellos que votaron por él y que hoy, todavía hoy, ante lo evidente, cierran los ojos, pierden el juicio y todavía siguen babeantes aplaudiéndolo. Tal parece que no tenemos remedio, pero sí tenemos remedio, no inmediato. Pero ese ciudadano que todavía hoy ciegamente aplaude a López, ese ciudadano es el resultado de un proceso de embrutecimiento y estupidización política que nos viene de muy atrás. Desde los años 30 del cardenismo, cuando se desarrolla toda una superestructura ideológica para manipular a millones de mexicanos, todavía eso sigue pesando en la sociedad mexicana. Todavía esos ciudadanos que aprendieron a extender la mano, pedir, pedir y pedir, sin dar algo a cambio, son los que creen todavía en López. Y son tan ingenuos, tan crédulos, que piensan que les va a cumplir. No, López es imposible que les cumpla porque no sabe gobernar. No sabe cómo manejar los factores elementales en una gobernación. A troche y moche va buscando solamente crear clientelas tirando dinero para el año 2021. Por eso habrá que estar muy atentos a ver cuál es la siguiente obra que va a realizar el ejército. Ya están construyendo un aeropuerto, y ahora van a empezar a sucursales bancarias, y mañana quién sabe qué se le ocurra. Pero lo único que tiene claro de manera perversa es que no realicen las actividades para las cuales están debidamente preparados. Esa es la gran perversidad de López. No olvide que aquí se le dijo en las mañaneras de Ángel. Le agradezco a usted su presencia y lo espero mañana cuando cerremos una semana más en este sufrido país que va a entrar ya a la etapa de las preposadas o a las posadas, y luego tendremos las posposadas y luego Reyes, y así nos vamos a pasar para sobrellevar esta tragedia. Muchas gracias.